Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 17. Relaciones entre la gente y los líderes. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a contemplar el verdadero poder de la presencia discreta, el arte de liderar sin imponerse y la fuerza que reside en la humildad. Aunque aparentemente se refiere al liderazgo externo, también puede ser una enseñanza profunda para el liderazgo interior, el silencio y la sabiduría que se cultivan a través de la meditación. Escuchemos este fragmento con calma y atención. De los buenos líderes, la gente no nota su existencia. A los no tan buenos, la gente les honrará y alabará. A los mediocres les temerán y a los peores les odiarán. Cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá: lo hemos hecho nosotros. Explicación del pasaje. Este fragmento del Tao Te Ching no solo habla de gobernantes o jefes, sino de una cualidad esencial que puede cultivarse con la práctica meditativa: la capacidad de influir sin dominar, de actuar sin ego, de guiar desde el vacío interior. Lao Tzu nos ofrece una enseñanza sobre la verdadera presencia, una que no necesita reconocimiento, que no deja huellas visibles, pero que puede transformar profundamente. La meditación es, en esencia, un ejercicio de liderazgo interior. No se trata de controlar los pensamientos con fuerza, sino de guiarlos suavemente, desde la quietud. El pasaje comienza diciendo: de los líderes buenos, la gente no nota su existencia. Esta es la primera gran lección. La auténtica influencia no hace ruido. En meditación, la mente no necesita ser forzada. Se le conduce con presencia serena y desapego. Como un buen líder, el meditador observa sin imponerse. Luego, Lao Tzu nos muestra un descenso. A los no tan buenos, la gente les honrará y alabará. Aquí hay búsqueda de reconocimiento. En meditación, si se busca mérito, logro o alabanza, se pierde el verdadero propósito, el silencio interior. A los mediocres les temerán. Cuando hay tensión interna, cuando la mente intenta forzar la quietud, se produce el miedo, resistencia. Y a los peores les odiarán. Si la mente se convierte en un tirano que rechaza lo que siente, que castiga, que juzga, se genera sufrimiento. Por eso, Lao Tzu concluye con la imagen más pura. Cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá: lo hemos hecho nosotros. Así es la meditación profunda. No hay sensación de control, ni de ego, solo una sensación natural de armonía que brota. El cambio ocurre, pero no por imposición. Vosotros, en vuestro propio camino meditativo, podéis cultivar esta forma de liderazgo interior, uno que acompaña sin imponer, que transforma desde el vacío, porque cuando hay eco, no necesita aparecer. Lo esencial puede florecer en silencio. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía, y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.